Hoy, en Desde la Sombra, en el siglo XIX, la elitista oligarquía británica pertenecía a las diversas sociedades secretas y entidades financieras. La Mesa Redonda, Milner's Kindergarten, Chatham House, el Club de los Coeficientes y la Sociedad Fabiana. Todos fueron los constructores del imperio más poderoso del mundo. Su objetivo era establecer un imperio feudal dirigido por una aristocracia que controlase los conocimientos y la tecnología y los utilizara para gobernar a una población de ignorantes y drogadictos esclavos de plantación. Una aristocracia de propósitos y objetivos comunes. En un minuto hablaremos con investigador social David Christie sobre la sociedad fabiana, pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre esta organización secreta. Como no sea la de intentar controlar el poder, el dinero y la justicia, los estamentos, pues poco más. Supongo que manipular a grupos de poder. Ellos sabrán, para eso son secretas. O sea, lo que siempre se ha hecho de las sociedades secretas es que es cambiar el mundo, dominarlo, etc. Los objetivos, por lo menos los templarios, es el mantener la religión católica. Los masones eran, me parece que arquitectos y seguir un poco el conjunto de sus miembros que son industriales y arquitectos y esto. David, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Desde la Sombra. Gracias por volver a invitarme, Daniel. Se lo agradezco. David, ¿cuál es el origen de la sociedad fabiana? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y en qué creen? La sociedad fabiana es realmente la versión moderna del Imperio Británico. Creo que un modo de entender quiénes son es mirar el escudo inicial que representa un lobo disfrazado de oveja. Hay que ver lo que estaba pasando a finales del siglo XVIII. El ascenso del sistema estadounidense, que representaba una explícita forma de economía que amenazaba con destruir el sistema imperial británico y todas las demás formas de imperio existentes en aquel entonces. Este sistema se estaba extendiendo a partir de la Exposición del Centenario de 1876. Estuvieron presentes Sergei Witte, que representaba a Rusia al igual que Mendeleev. Tuvo lugar la restauración Meiji en Japón. En Alemania actuaba Friedrich List. Es decir, el sistema estadounidense se estaba extendiendo. La sociedad fabiana representaba ciertos estratos del Imperio Británico que reconocieron la necesidad de cambiar el modo de actuar. Las personas que formaban parte de la sociedad fabiana fueron las mismas que luego fundaron la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y algunas figuras claves dentro de la sociedad como por ejemplo Cecil Rhodes, un famoso imperialista británico. Rhodesia, el actual Zimbabue, fue nombrada en su honor, al igual que la beca Rhodes para estudiar en Oxford también lleva su nombre. Es para promover los intereses de la oligarquía, por mantener la carrera académica y propugnar los intereses de la oligarquía. La sociedad fue fundada con la colaboración de Sidney y Beatrice Webb, George Bernard Shaw, algunas figuras que aparecieron más tarde como H. G. Wells, pero las raíces de la sociedad fabiana en general radican en Oxford. John Ruskin, Benjamin Jowett, conocido como uno de los traductores de Platón. Todos ellos representaban un resurgimiento de socialismo medieval. Según mi opinión, es básicamente lo que representaban los fabianos. Olvídense de la palabra socialismo y piensen más en el resurgimiento del enfoque feudal. Ruskin era una de las figuras clave del movimiento pre-rafaelista. Ellos estaban promoviendo el regreso al sistema de gremios, el feudalismo y el modo en que actuaban el Imperio Británico y otros imperios. No habría tecnología, no habría ciencia, uno sería esclavo en el sistema feudal que estaban promoviendo. Uno de los debates históricos de la economía es el papel del Estado, en el que hay personas con puntos de vista extremos que dicen que el Estado debe determinar
todos los aspectos de la economía y anular el mercado libre, y los que creen que el Estado no debe interferir de ninguna forma con el libre mercado, llegando hasta proponer la abolición del Estado. Uno de los debates predominantes hoy se produce entre los partidarios de la idea de socialismo de la sociedad fabiana y los que adhieren a la teoría del mercado atribuida a la escuela austriaca. David, ¿podrías describir algo de la historia de este debate? Bueno, creo que la historia de este debate es falsa. El verdadero desarrollo de la historia humana es un sistema de imperio y la lucha contra ese imperio. Ya sea que uno analice el Renacimiento italiano, que fue un renacimiento de lo que Platón representó con la idea de la república. Esto incluye aspectos de las peleas que llevó adelante la primera iglesia. El concepto de que no iban a vivir bajo el dominio del imperio romano. Por lo que, de nuevo, el resultado del Renacimiento fue decir, no vamos a vivir bajo el dominio del imperio romano, que en ese momento era el imperio veneciano. Así que la verdadera lucha en la historia de la humanidad ha sido esa lucha de naciones y estados soberanos contra el sistema del imperio. Y la mejor expresión de eso es, desde ya, la Revolución estadounidense. El resultado económico de la Revolución estadounidense fue el concepto del progreso científico y tecnológico para mejorar las condiciones del hombre a través de las generaciones. Ese concepto es lo que la sociedad fabiana, como resultado o expresión posterior del Imperio Británico, intentó destruir. Quisieron acabar con esa concepción del sistema estadounidense. ¿Quiénes son los prerrafaelitas y cuál ha sido su metamorfosis en el tiempo con los fabianos? David, ¿cuál es la respuesta? Bien, la pre-rafaelización, como de los nombres implicados, querían volver a los días de antes de Rafael Bizancio Urbino, una de las figuras claves del Renacimiento junto a Leonardo da Vinci y muchos otros. Obviamente, este Renacimiento fue atribuido a la humanidad como expresión del arte y del descubrimiento científico, incluso de la música, etc. Y por supuesto, el Renacimiento fue lo que liberó a la raza humana del sistema medieval. Así que Ruskin, otros escritores medievales y los pre-rafaelistas propusieron con la idea de pre-rafaelizar fue volver al sistema medieval. Esto fue la postura de los intereses imperiales británicos de aquel entonces. Hablamos de los años 1800 y que trataba no tan solo de la expansión colonial británica, sino también de todo su sistema imperial. Así que una de las figuras claves de Ruskin fue uno de sus estudiantes y se llamaba Cecil Rhodes. También había otros dentro del círculo de Cecil Rhodes que llegarían a ser primeros ministros tales como Albert Gray, Lord Arthur Balfour, Arnold Toynbee, quien además involucrado en operaciones del servicio secreto inglés, recuerda también a Lord Milner, quien fuera fundador de los Caballeros Británicos de la Mesa Redonda, entidad que fue líder de otros grupos menores alrededor del grupo de la Mesa de Ruskin, otros como los Fabianos. Luego tienes a George Bernard Shaw, quien fue otro estudiante de Ruskin y fue uno de los fundadores de la Sociedad Fabiana. Pero fuera del grupo de Ruskin, Cecil Rhodes fue una de las figuras centrales. Nuevamente, y para dejarlo claro, lo que estas personas y grupos en general quieren promover es la vuelta a la futilidad. Proponen el retorno del sistema de la culpa, que dice que para encajar en una base tecnológica, la única manera de que podrías progresar es a través de este sistema de culpa, pero lo que en realidad suprimiría sería la expansión científica y simplemente mantendría la existencia de una estructura fútil. Fuera del grupo de Ruskin tenemos a Cecil Rhodes y el movimiento de su creación llamado El Sueño de Cecil Rhodes, que era parte de la Asociación de Ayudantes de Ruskin. Pero cuando Rhodes murió, apareció la figura de Arthur Milner, que formó el Kindergarten de Milner, y están también varios grupos rebeldes en torno al grupo de la Mesa Redonda. Por ejemplo, tenemos a Chatham House Group, el Rhodes Group, entre muchos otros. Pero el punto en común de todos estos grupos era promover la agenda imperial británica y reaccionar en contra de la expansión de lo que se llamó el sistema estadounidense, que se refiere al avance de la ciencia y la tecnología. El grupo de Cecil Rhodes y algunos derivados de este fueron financiados por gente como Jacob Astor de la red de la familia Rothschild. Los Astor son una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, propietarios del famoso Hotel Astoria. Otros que financiaron a Rhodes fueron los hermanos Lazard del Banco Lazard
algunos de los principales simpatizantes del movimiento de Hitler. Entre las personas que salieron de este grupo está Halford Mackinder, el tutor de la familia Bilderbuch. Esta familia fue una de las figuras clave en la SS y en el régimen nazi. La postura en geopolítica de Mackinder fue exactamente lo que Haushofer estaba enseñando a mismísimo Adolf Hitler. Es decir, la sociedad fabiana es un derivado de John Ruskin, del grupo pre-rafaelita que llevó la red imperial británica, que asimismo estuvo detrás de la variedad socialista medieval que después apareció con Adolf Hitler y el socialismo nacional. Se trata del mismísimo concepto de volver a la tierra, de eugenesia, el mismo concepto que posteriormente evolucionó en la degeneración de ecologismo. David, ¿de dónde proviene la escuela de Austria? ¿En qué creen estas criaturas? Bueno, lo que dijo Friedrich von Hayek de la escuela austríaca es que hasta 1870 no existió, solo estaba Karl Menger, y el papel explícito de Menger en la política era destruir la economía de Friedrich List. Era un colaborador clave de Henry Carey, y Henry Carey era el consejero económico de Abraham Lincoln. Y esta idea de proyectos de mejora interna, ferrocarriles, etc., debía extenderse por Europa, Asia y parte del sistema de revolución estadounidense, de progreso científico y tecnológico. Y lo que Menger estaba haciendo era un ataque a List. Ahora, el fundamento para este ataque y el fundamento de la economía de Menger estaba regulado por la filosofía científica de Ernst Mach, que era la escuela de Viena. Y lo que dijo Mach era que la humanidad no tenía dominio de los principios universales, que no había creatividad humana que tuviera acceso a estos principios. Pero lo que la versión de Mach sobre el positivismo radical representa es que no hay dominio de los principios universales, no hay dominio de la creatividad humana, que somos simplemente criaturas de percepción sensorial y podemos utilizarlas según patrones, pero no podemos entender principios universales de cómo estaba organizado el universo. Bueno, pues ahora mismo a golpe pronto no... O sea, sé quién es, pero bueno, sé que lo de los mundos, cuando él en el siglo XIX previno que iba a ser una catástrofe en el siglo XX. Bueno, eso sí lo sé. Su libro ahora no me acuerdo. No. Conozco libros, pero no he leído ninguno. Conozco La Guerra de los Mundos, La Isla del Doctor Moreau y alguno más que ahora no recuerdo. H.G. Wells escribió el libro La conspiración abierta, que básicamente es un manual de los fabianos. David, ¿nos podrías hablar, por favor, del contenido de este libro? Sí, H.G. Wells escribió La conspiración abierta y la tituló expresamente así para resaltar el punto de que, en efecto, se trata de una conspiración abierta. Lo que sigue en el libro es sobre el imperio británico moderno, comprometido con el control de la población, con el control de la ciencia, un gobierno mundial único, el control de la banca internacional. Esto fue dejado abierto por H.G. Wells, y creo que si miramos a lo que Wells representó en la pelea que se desató dentro del Imperio Británico sobre si sería o no la vieja estrategia del Imperio Británico, el viejo modelo colonial de usar ejércitos convencionales como forma de reforzar el reinado del Imperio Británico, o como gente como Wells o Bertrand Russell argumentaron a favor de una variedad más moderna de Imperio Británico que debería operar más sobre el control social, el control del sistema educativo, el control del sistema de salud y el control a través de la banca internacional y establecer un gobierno mundial único. Así que básicamente lo que pasa con H.G. Wells y la conspiración abierta es que dejan abierto el plan de control de la población, el control de la ciencia, el control de la banca mundial. Todo está dirigido hacia este gobierno mundial único. Según Wells, la revolución mundial solo se podía alcanzar mediante, como reza el título de su ensayo, una conspiración abierta. Esquema de una revolución mundial empleando la contracultura como ariete contra un público que no sospecha nada. Wells escribió que al principio parecerá una organización consciente de hombres inteligentes y muy posiblemente en determinados casos ricos. Un movimiento que tiene claros objetivos sociales y políticos, que confiesa ignorar la mayor parte del existente aparato de control político o que lo utiliza únicamente como herramienta casual en las etapas tempranas.
un mero movimiento en determinada dirección de unas cuantas personas que dentro de poco descubrirán con cierta sorpresa el objetivo común hacia el que caminan todos. Influirán y controlarán el aparato del gobierno aparente en todos los sentidos. Lo que hace que la conspiración abierta lo sea no es que exponga un plan maestro secreto, ni que desvela los nombres de los miembros de algún Santa Sanctorum de los ricos y los poderosos, que el típico populista engañado supone que constituye el secreto del poder del mundo. Es más bien el hecho de que entienda que las ideas, la filosofía y la cultura controlan la historia, lo que constituye una conspiración, ya sea para bien o para mal, es un conjunto de ideas que abarcan el concepto de lo que significa ser un ser humano y del papel que desempeña el hombre en la historia universal. Los masones, y creo que me planto ahí, no llego más. Los masones y los Illuminati, según dicen, y los, no sé. La masonería, no sé si todavía existirían los templarios, que existe algo de los templarios, y no sé, alguna otra de estas de... No te podría decir. Sociedades secretas. Si son secretas no se deberían conocer, pero vamos, la masona, los de Heidelberg, esto como se llamen, o Weinberger, como se llame, y no sé, se me ocurre más. En la conspiración abierta, Wells exige la banca mundial y el control biológico social. Me pregunto, ¿qué papel ha tenido en términos actuales la agrupación cibernética y cómo fue que conectó con el programa La Unidad de las Ciencias de Bertrand Russell? David, ¿cuál es la respuesta? Lo que hizo Russell fue tomar las mismas figuras que fueron las 4 barreras de la escuela austríaca en términos económicos, que como mencioné antes era el grupo de Ernst Mach. Y esto sucedió en Viena, así que esta era la variedad continental de lo que pasaba en Gran Bretaña, donde estaba Thomas Huxley. Y Huxley era conocido como el Bulldog de Darwin. Y desde Huxley tenemos el desarrollo, ya más tarde a través de la Sociedad Fabiana, de personas como Bertrand Russell, que fue el resultado del reconocimiento de que el Imperio Británico moderno tendría que participar en los llamados imperios modernos, que son los imperios de la mente, que es lo que Churchill sostuvo luego. Pero Russell y la Sociedad Fabiana ya se estaban dando cuenta de ello, de que los nuevos imperios tendrían que dedicarse al control social y al control de la mente. Así que lo que Russell hizo fue combinar exitosamente al grupo de Ernst Mach con el grupo británico en esta idea de la unidad de las ciencias. Esto logró unir la sociología y la economía bajo una política de control social, lo que logras con la cibernética, que es el más reciente resultado de la unidad de las ciencias. Es la idea de que la mente puede reducirse a un sistema binario, a un sistema digital. Algo similar a lo que Bertrand dijo sobre el placer y el dolor, o más o menos en el formato digital del sistema binario. Así que esta idea, lo que Russell y quienes integraban la unidad de la ciencia y su desarrollo posterior a través de la cibernética, fue simplemente decir, podemos reducir la mente a este sistema digital y comenzar a estudiar este concepto de usar y desarrollar las tecnologías de las que hablaba H.G. Wells en su Cerebro Mundial. Y una de las cuestiones que surgió del Cerebro Mundial fue algo a lo que llamaron WISE, Enciclopedia del Sistema de la Información Mundial. Este fue un término y un concepto inventado por Manfred Kuching. Pero Kuching fue, más tarde, una de las figuras clave en la Red Internacional de Análisis de Redes Sociales, que son quienes desarrollaron los elementos actuales del control social de las redes sociales, Facebook, Twitter, etc. El de la cibernética estaba llamado a ser desde un principio un movimiento, un grupo de presión política en realidad que operase bajo los auspicios de la Fundación Macy, cuyo objetivo fuera asegurar la paz mundial y la salud mental universal. Aplicaría un curioso cóctel cuyos ingredientes serían el psicoanálisis, la antropología, la física avanzada y el nuevo pensamiento asociado al grupo de la cibernética.
Este agrupamiento en torno a los medios sociales y la cibernética y lo que Wells hizo con la Guerra de los Mundos era una participación en un experimento de psicología social a gran escala, como lo vimos con la transmisión de la Guerra de los Mundos. Esto fue hecho por el CBS Frank Stanton y Paul Lazarsfeld. Ellos jugaron un rol clave en el estudio de cómo la gente utiliza los medios de comunicación y usaron a los medios para estudiar la forma de crear grandes efectos psicológicos sociales y después determinar los efectos de esas transmisiones mediáticas a través de los institutos de investigación sobre la opinión como Annenberg, el Consejo Nacional para la Investigación sobre la Opinión, etc. Lo que se obtiene con la unidad de los científicos es la red del Imperio Británico que Wells representaba, que Russell representaba, que era el resultado de este grupo llamado Sociedad Fabiana, que tiene como objetivo determinar cómo establecer el control psicológico en masa y utilizar el formato de lo que luego resultó ser Internet y otros recursos para reducir la condición humana hacia este formato digital, el sistema binario de decir simplemente sí o no, placer o dolor. Posteriormente, a través de la propaganda de los grandes medios de comunicación, se hizo un lavado de cerebro en masa para que la gente creyera que la fundación y personajes como Lazarsfeld y Wiener, Bates and Mead y Ashby eran meros participantes de unos experimentos sociales cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida empleando una extraña mezcla de tecnología, evolución y ciencias sociales de todo tipo. En realidad, estas personas eran lacayos de las fundaciones de la oligarquía del imperio mundial. Rockefeller, Josiah Macy, Russell, Sage y otros. David, la última pregunta. ¿Tú ves alguna salida al laberinto en que estamos metidos? Bien, no estamos sujetos a lo que la escuela austriaca o la sociedad fabiana dicen acerca de que somos animales glorificados. Más bien, lo que hace la creatividad humana es que no estemos sujetos a ser destruidos como hemos visto que ocurría con los animales a lo largo de la historia del planeta, las especies que se han extinguido. Pero la clave de la humanidad y la clave hacia el valor dentro de un sistema económico es desarrollar nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía que sean de una mayor densidad corriente. En otras palabras, que por unidad de medida se pueda aprovechar más, como podemos ver en el caso de quemar madera, quemar carbón. Obviamente, luego tenemos nuevas magnitudes que crean expansión, como la fusión nuclear, y lo que está por venir, las posibilidades de la fusión termonuclear, etc. Porque expandes lo que la humanidad puede hacer, nuestro poder, nuestro acceso al poder, nuestra habilidad de hacer más con menos. Y esa expansión a través de las generaciones debería ser el sentido de valor determinante, incluso dentro del mismo sistema monetario. Es lo que haces con tus recursos actuales dentro de tu actividad económica actual, para crear un futuro mejor para tus hijos y tus nietos, una mejor vida para ellos. En eso debería basarse la verdadera economía, y eso es lo que deberíamos buscar como una forma de cuantificarlo. David, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Tarde o temprano, por supuesto, habrá otro periodo de renacimiento, como pasó después de la nueva era de tinieblas que Venecia y sus aliados normandos otorgaron al siglo XIV en Europa. La naturaleza humana es divina en ese sentido, y ya que el hombre es bueno por naturaleza, la humanidad va a buscar su reconciliación con sí misma. A causa de esto, el mal no puede triunfar nunca a largo plazo. Precisamente el resultado será lo contrario. En una última instancia inevitable porque es la naturaleza del hombre trabajar para hacerlo realidad. Quiero decir que la embestida de la nueva era de tinieblas no es tan inevitable como la élite mundial desea. No es inevitable si optamos por impedir que suceda. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo y Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.